Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Este video tiene como finalidad ser una prueba para una actividad. Dependiendo si a ustedes les gusta o no este tipo de actividades, voy a seguir subiendo más videos de este tipo, tomando en cuenta sus comentarios y sugerencias para mejorar esta clase de actividades. Esta en concreto va a ser una actividad de acción del precio, que se puede utilizar tanto para binarias como para forex, donde vamos a estar practicando con los martillos y con los pin bar. Obviamente, como ustedes saben, este tipo de patrones de velas no se deben de operar de manera aislada, siempre tenemos que considerar el contexto donde se encuentra, y la finalidad de este video es aprender a diferenciar los contextos y saber cuándo tenemos más o menos probabilidades de éxito con operativas apoyándonos con martillos o pin bar. Solamente como recordatorio, pues acá tenemos ejemplos de martillos, acá tenemos ejemplos de pin bars, que también pueden ser catalogados como dojis. Simplemente recordemos que un martillo es aquella vela que tiene una mecha que es 2 veces más grande el tamaño del cuerpo, y el pin bar pues es una mecha mucho más grande, aproximadamente 3 veces más grande que el tamaño del cuerpo. En este caso los he pintado de color gris porque pueden ser pin bars o martillos alcistas o bajistas. Antes de hacer esta actividad, les recomiendo que pasen a revisar estas otras clases que he subido con anterioridad, ya que son bastante útiles y estoy seguro que les van a servir para poder realizar de mejor manera los análisis de esta actividad. Los enlaces, como siempre, se los voy a estar dejando en la descripción de este video. Vamos a empezar con la prueba número 1. En este caso, este es el martillo que ustedes tienen que analizar. El objetivo actual es determinar por medio del análisis técnico si la próxima vela va a finalizar por encima del cierre de la vela anterior, es decir, va a finalizar por acá arriba, o si va a finalizar por debajo de ese cierre. Para los que quieran practicar forex de la misma manera, pueden analizar si ustedes creen que el precio va a subir y hasta dónde podría subir el precio, o si ustedes creen que el precio puede bajar y hasta dónde podría bajar el precio. Les voy a dar 5 segundos para que ustedes puedan completar su análisis. De igual forma, ustedes les pueden presionar pausa, hagan su respectiva anotación y después vamos a estar explicando el resultado. Muy bien, en este caso el martillo nos estaría dando una señal para realizar una compra. Como siempre, es importante que podamos nosotros visualizar la información que el contexto nos está proporcionando. En primer lugar, dense cuenta que la EMA, esta línea amarilla que está por acá, está plana. El precio la está rompiendo tanto hacia abajo como hacia arriba en múltiples ocasiones. Eso significa que nos encontramos en un contexto del tipo rango. Si creemos que este es el soporte del rango y esta es la resistencia del rango, entonces más o menos la caja donde el rango se va a estar moviendo sería esta de acá. ¿Qué es lo que pasa? Que este martillo tiene características de una vela de fuerza con un rechazo de la parte inferior del soporte de rango. Y nosotros sabemos que cuando estamos en un rango, en la parte inferior es donde vamos a tratar de buscar esas compras. Entonces, esta es una buena señal de compra, una señal válida para esperar a que el precio trate de llegar por lo menos a la parte superior del rango. En este caso, pues, el precio termina rompiendo el rango incluso. Es una compra válida. A pesar que en las velas anteriores tenemos lo que sería catalogado como un micro rango, esta seguiría siendo una compra válida porque la vela de señal, o sea, la vela tipo martillo, está cerrando cerca de su máximo. Si tuviera una mecha muy grande en la parte superior como esta de acá, entonces ya nos daría desconfianza y además pues ya no sería obviamente un martillo. Aprovechando esta imagen, quiero explicarles por qué esta vela de aquí no sería una buena señal de compra. En todo caso, recordemos que desde antes podemos nosotros visualizar la especie de rango. Esto de aquí sería el rango previo que teníamos. Este martillo recién está rompiendo el rango, pero si nos damos cuenta no tiene características de una vela de fuerza alcista, tiene demasiada mecha en la parte inferior, entonces esta no es una buena señal de compra, más bien podríamos incluso vender en la siguiente vela. Sin embargo, al ser una vela que tiene un pequeño cuerpo alcista y cuya mecha logra romper las mechas de las velas previas, pues podríamos esperar al menos un poco de presión más hacia arriba antes que el precio intente bajar. De cualquier forma, por ejemplo, si yo vendiera en este punto, para mí sería una venta válida. Aquí únicamente nos quedaríamos atrapados, pero podríamos volver a vender después cuando el precio nos está mostrando esta fuerza bajista. Si estuviéramos en Forex, pues sería mucho más fácil, puesto que entramos aquí, colocamos el stop loss
arriba del rango y pues simplemente soportamos una vela de retroceso y después el precio se mueve a la parte inferior, donde deberíamos de estar tomando beneficios porque sabemos que toda esta estructura pertenece a un rango. Si quisiéramos utilizar esta vela de aquí, que es una especie de martillo, para realizar una compra, pues no sería una compra válida. ¿Por qué? Porque el contexto en esta ocasión no es el adecuado. Si trazamos el rango, nos damos cuenta que esta vela de aquí nos está indicando que hagamos una compra, pero la estaríamos haciendo muy cerca de la parte superior del rango, donde se supone que tendríamos que estar buscando ventas. Entonces, es por eso que este martillo de aquí no es una señal de compra. Te das cuenta cómo dependiendo del contexto, la información de los patrones de velas va a ir cambiando. Pasemos a la prueba número 2. ¿Tú crees que la siguiente vela, después de este martillo, va a terminar arriba del punto de entrada o por debajo del punto de entrada? El punto de entrada en este caso es donde vamos a ejecutar la operativa y vamos a asumir que ejecutamos la operación tan pronto cierre la vela anterior. Entonces aquí sería el punto de entrada. ¿Tú qué crees? ¿El precio va a subir o va a bajar? Si estás en Forex, ¿cuánto crees que el precio podría subir o cuánto crees que el precio podría bajar? En este caso yo sé que es un contexto mucho más sencillo de poder identificar. En primer lugar vamos a ver lo mismo que te he explicado antes, la EMA plana y el precio rompiendo la EMA hacia abajo y hacia arriba en múltiples ocasiones. Entonces asumimos que estamos en un rango. El máximo previo sería el área superior del rango y el mínimo previo sería el área inferior del rango. Entonces nosotros podemos imaginar que el rango sería toda esta parte de acá. Cuando nos damos cuenta que esa es el área de rango, descubrimos que este martillo nos está diciendo que compremos en el área superior del rango. ¿Tú qué crees? ¿Es una buena compra o no? Pues no, porque estaríamos comprando donde se supone que tendríamos que buscar ventas porque estamos en un rango. Entonces esto de aquí es una mala señal de compra. El precio está haciendo que compres muy arriba. ¿Quiénes van a comprar aquí? Pues los compradores débiles, los que no saben de acción del precio o los que no están enfocados o los que están distraídos. Se van a quedar atrapados en una compra en este punto. Tenemos acá dos impulsos alcistas. Dentro de un rango el precio suele moverse haciendo dos impulsos en muchas ocasiones. Entonces sospechamos que es una trampa. El precio está tratando de hacerte comprar muy arriba dentro de un rango. Es un martillo que nos está mostrando una trampa. No compremos en ese punto. Importante el contexto. Ahora acá tenemos un pin bar porque tiene demasiada mecha y muy poco cuerpo. La mecha es aproximadamente 3 veces o más en este caso el tamaño del cuerpo. Entonces, ¿tú qué crees? ¿La siguiente vela va a terminar por encima del punto de entrada o por debajo del punto de entrada? Si estás en Forex, ¿qué favorece más? ¿Vender o comprar? Antes de darte la respuesta a la pregunta número 3, me gustaría decirte que si estás haciendo Forex, por ejemplo, esto de aquí también sería una mala compra. Podrías buscar una venta, pero tu stop loss tendría que ir mucho más arriba para evitar que el precio le active en caso que únicamente tengamos una mecha que perfore esa zona y el precio siga bajando. Idealmente, si estamos en Forex, podríamos buscar una venta debajo de esta vela o debajo de esta vela, esperando que el precio llegara al soporte de rango, cosa que podemos ver que hizo en esta ocasión. Ahora sí, veamos cuál es el resultado. Este pin bar de aquí en realidad no nos está mostrando fuerza alcista. ¿Por qué razón? Porque tiene mucha mecha en la parte superior y tiene muy poco cuerpo. Son características de una vela débil. Podemos percatarnos que el precio está haciendo mínimos cada vez más bajos y que el precio está reaccionando a esa zona de mínimos. En ocasiones anteriores yo he mencionado que esta mecha nos estaría mostrando presión bajista y últimamente les he ido comentando por qué es ese motivo. Si recuerdan que les he explicado que el precio trata de moverse en dos impulsos cuando está dentro de un rango, aquí tendríamos un impulso alcista, retroceso bajista y aquí estaría el segundo impulso alcista. Por lo tanto, pueden haber compradores que ingresaron aquí esperando que el precio llegara aunque sea un poco más arriba, pero se quedaron atrapados. La siguiente vela no les favorece. Entonces esos compradores
compradores que se quedaron atrapados aquí en este punto van a tratar de salir en break-even con pocas pérdidas en esa operativa. Entonces, cuando el precio sube a ese punto, estos compradores van a salir de sus compras. Para salir de una compra tienen que vender. Eso hace que el precio baje nuevamente, dejándonos esa mecha. Lo que tenemos aquí como resultado entonces sería una mecha creada por presión bajista. Compradores que están saliendo de sus operativas y vendedores que están ingresando bruscamente en esta zona, porque saben que los compradores se quedaron atrapados comprando muy arriba del rango. Es por ese motivo que esta mecha de aquí nos estaría mostrando presión bajista. Como les he dicho, yo lo podría explicar como que hay vendedores en esta zona. Entonces tenemos una vela alcista pero con muy poca fuerza. Tenemos insistencia del precio en bajar, por lo tanto es completamente válido buscar una venta en esta próxima vela, lo cual también podríamos llamar una vela de rendición. Los compradores que no pudieron salir en break-even en este punto saldrían debajo de esa vela, dejándonos esta gran vela bajista. Eso ya lo he explicado en otros videos prácticos. Recuerda que cuando el precio se encuentra dentro de un rango, va a tratar de moverse en zigzag, de la parte superior hacia abajo, de la parte inferior hacia arriba, de la parte superior hacia abajo y así sucesivamente. Entonces por eso esta sería una buena venta. Y si estamos en Forex igual, podríamos vender debajo de esta vela, el stop loss podría ir acá en la parte superior y pues como mínimo buscaríamos salir en el soporte del rango. Aunque sea aquí podríamos hacer un pequeño scalp. Ahora para la prueba número 4, dime, ¿qué opinas? La siguiente vela, después de este pin bar o doji con una gran mecha en la parte inferior, hay probabilidades que el precio suba o que el precio baje. ¿Qué es más probable en este caso? Muy bien, en este caso ha pasado algo bastante curioso. Debo de mencionar que sí sería una compra válida, pero es peligrosa. ¿Por qué razón es peligrosa? Recordemos que todo esto de aquí sería el área de rango. ¿Y qué creen ustedes que está pasando aquí? Estaríamos comprando justamente en el 50% del rango, en la mitad del rango. ¿Qué es lo que pasa en la mitad del rango? Pues que puede haber cierta presión tanto proveniendo de la parte superior como de la parte inferior. Entonces en la mitad de un rango se vuelve un poco complicado. Esto especialmente en opciones binarias. Quiero que veamos también que esta vela de aquí, pese a tener un cierre cerca de su máximo, tiene demasiada mecha en la parte inferior. Esa mecha ha logrado perforar el mínimo previo, pero sobre todo, y esto es bastante interesante, esta vela no logra cerrar por encima de la vela previa. Eso nos está mostrando que acá el precio va perdiendo fuerza, cada vez va perdiendo más fuerza. Está decreciendo ese impulso. En este caso, pues por ejemplo, si nosotros estamos en binarias y compramos aquí en la siguiente vela, nos quedaríamos atrapados en lo que sería un retroceso a el cuello del doble suelo. Aquí tenemos el doble suelo, aquí tenemos el cuello, entonces acá el precio retrocede al cuello. En algunas ocasiones pues nos quedamos atrapados, no pasa nada. Recuerden que ese es el riesgo que tenemos al operar en el 50% de rango. Si buscamos la compra entonces al cierre de esta vela, es una compra válida, pero tendríamos que asumir ese riesgo que se involucra en ese punto. Si estamos en Forex, pues podríamos colocar nuestro stop loss aquí abajo y podríamos soportar este retroceso para ver después el precio moverse a nuestro favor. ¿Podríamos evitar comprar aquí en este punto? Sí, podemos evitarlo. En primer lugar, por lo que les he dicho, que es el 50% del rango. En segundo lugar, aquí podemos ver un micro nivel, que es este de acá. ¿Por qué es un micro nivel? Porque el precio empujó con fuerza, por lo menos con 2 velas en ese punto. Entonces tenemos acá un pequeño nivel de soporte y resistencia que nos estaría bloqueando. Adicional a eso, tenemos la distancia objetivo. Permítame, voy a borrar esto para que se mire mejor. Si esto es un doble suelo, y esto de aquí es el cuello, entonces tenemos una distancia que mide del cuello para el último mínimo, esta parte de acá, y la podemos proyectar hacia arriba, que es a donde el precio va a intentar llegar antes de tener un retroceso. Y si nos damos cuenta, la distancia es similar, por lo tanto el precio llegó a la distancia objetivo, tuvo un retroceso para regresar a testear el cuello y después sigue subiendo. Entonces, como puedes darte cuenta, hay mucha información que nos dice que tengamos cuidado si vamos a comprar en este punto. Por lo tanto, sí, podríamos evitar hacer la compra. Obviamente no vamos a vender, pero tampoco vamos a comprar. Simplemente vamos a esperar a que el precio avance un poco más y ya podríamos buscar compras más adelante. Por ejemplo, cuando esta vela bajista termina y cierra justamente acá en el área del cuello, podríamos comprar en esta próxima vela. Incluso sería válido comprar en la siguiente vela.
En este caso pues hubiéramos perdido con un mal punto de entrada, con un buen punto de entrada se hubiera ganado. Y es que la vela anterior sí nos está mostrando fuerza alcista. Incluso si estamos en Forex podemos comprar encima de esa vela, el stop loss va aquí abajo, soportamos ese pequeño retroceso y simplemente esperamos a que el precio se mueva para salir de nuestra compra en el área de la resistencia del rango. Muy bien, espero que esta actividad les esté siendo de utilidad, todavía faltan algunas pequeñas pruebas más. Vamos ahora con la prueba número 5 y es acerca de este pin bar o doji que tenemos por acá. Puede clasificarse de ambas formas. ¿Tú qué opinas? En este caso es más probable que el precio suba en la siguiente vela y termine por encima del punto de entrada, o es más probable que el precio baje en la siguiente vela y termine por debajo del punto de entrada. Muy bien, como podemos darnos cuenta, en este caso la probabilidad es de que el precio trate de bajar al menos un poco más. En primer lugar, podemos darnos cuenta que en el contexto general teníamos un rango y de pronto tenemos una ruptura muy fuerte de ese rango. Los compradores no están pudiendo dominar, de hecho pues aquí trataron de hacerlo en esta vela de acá, pero la fuerza ha sido muy pequeña, es una vela alcista muy pequeña si la comparamos con las velas bajistas previas. Esta vela alcista no es suficiente para contrarrestar todo este movimiento, aunque nosotros podríamos decir que es una especie de martillo, no es lo suficientemente fuerte para contrarrestar todo este movimiento bajista. Y la siguiente vela nos lo confirma, nos dice: no bro, aquí no hay compradores activos, hay vendedores que están intentando empujar y llegar mucho más lejos. Entonces por ese motivo es que esta vela de aquí tipo pin bar o tipo doji no es una señal de compra, en este caso es una señal de venta. Incluso acá con sus puntas de mechas estaríamos viendo un micro doble techo, el precio rebota en esta zona y termina de romper el cuello para seguir su movimiento bajista. En todo caso, esta vela no tiene características de fuerza alcista, es una vela muy débil, por lo tanto los vendedores aprovechan para seguir empujando más hacia abajo, para seguir vendiendo en este caso. Entonces es válido buscar una venta, incluso si estamos en Forex sigue siendo válido buscar ventas. Si estamos en Forex, nuestro stop loss puede ir aquí arriba al inicio de todo este movimiento bajista, esperando pues que el precio llegue a una distancia objetivo de 1 a 1 por lo menos. Ahora la prueba número 6 corresponde a este pin bar que tenemos acá. Es un pin bar alcista, como puedes darte cuenta, porque tiene un cuerpo que ha cerrado alcista, pero tiene mucha mecha en la parte superior. ¿Tú qué opinas? ¿Hay más probabilidades que el precio vuelva a bajar o hay más probabilidades que el precio trate de subir? Bueno, en este caso hay más probabilidades que el precio trate de bajar. En primer lugar, nos damos cuenta que el precio no ha tocado la EMA durante muchas velas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este pin bar? En este pin bar vemos que el precio tocó la EMA de 20 periodos y no encontró compradores activos en esa zona. Al contrario, lo que encontró fue fuerza bajista. Está siendo rechazado de la EMA de 20 periodos, tiene una gran mecha en la parte superior, por lo tanto esta vela, a pesar de ser una vela alcista, no representa fuerza por parte de los compradores, entonces es una mala señal de compra. ¿Eso qué significa? Que es válido que busquemos ventas. Incluso podríamos esperar a ver este rechazo que tuvo el precio cuando sube y se empuja nuevamente hacia abajo, y ahí podríamos buscar nosotros nuestra respectiva venta. Y si estamos en Forex igual, podríamos vender en ese punto esperando que el precio al menos trate de tocar el mínimo previo, cosa que hizo aquí en esta zona. Entonces lo que sí o sí deberíamos de evitar aquí es comprar. No nos está diciendo que compremos. Si no nos animamos a vender, no hay problema, pero lo que sí tenemos que evitar hacer es comprar. Este pin bar de aquí no es una señal de compra, no te confundas. Ahora bien, este martillo que se ha dado aquí antes, previamente, sí puede ser categorizado como una señal de compra. En primer lugar, podemos verlo como una posible señal de compra porque la vela anterior tiene muy buen cuerpo, está cerrando bastante por encima de la vela previa. Nos está diciendo que en efecto hay cierto interés por parte de los compradores. Entonces sí, podríamos buscar una compra al cierre de este martillo que tenemos acá, esperando que al menos el precio trate de llegar a este máximo previo. Obviamente
No esperamos a que después de este martillo el precio suba y llegue hasta aquí a la parte superior. No, eso sería bastante irreal y hay pocas probabilidades de que algo así pueda pasar. Puede llegar a pasar, pero hay pocas probabilidades de que pase. Entonces, por lo menos esperaríamos que el precio trate de llegar a este máximo. Este máximo de aquí es importante porque deja un empuje muy fuerte hacia abajo. Si estamos en binarias nos damos cuenta que nos quedaríamos atrapados. La siguiente vela es bajista, entonces ahí perderíamos la operativa. Y ese es el riesgo pues que corremos en binarias. Si estamos en Forex, pues ¿qué es lo que nos damos cuenta? Compramos acá, colocamos el stop loss en este punto y nos damos cuenta que la siguiente vela después de nuestra compra no es alcista, es una vela bajista. Es decir, tenemos un mal seguimiento, no hay compradores interesados en seguir ingresando en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Nos preparamos para ver si podemos salir en break-even. Como puedes darte cuenta, el precio sí logró empujar nuevamente hacia arriba y sí llegó al último máximo anterior. En este caso, los scalpers lograron hacer aquí algunos pips de ganancia y los que se quedaron atrapados pues aprovechan para salir en break-even en ese momento. Imagínate que no lograste salir en break-even cuando esta vela sube y te deja la mecha y después te das cuenta que la vela resultante es una vela con muy poco cuerpo alcista, es decir, te das cuenta que no hay compradores interesados en seguir comprando aquí en la parte superior. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Si estás en Forex y te quedas atrapado, puedes hacer lo siguiente. O colocas tus stop loss aquí para salir tan pronto el precio baje de esa zona, porque sabes que los compradores que se quedaron atrapados se van a rendir en ese punto, y buscas salir en break-even si es que el precio vuelve a subir. En este caso, imagínate la siguiente vela abre, sube, te deja salir en break-even y sales ahí de tu operación. Si no pudiste salir de tu operación, el precio baja y aquí activa tu stop loss y eso deja un movimiento hacia abajo. Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos para poder gestionar nuestra operativa. Como te he dicho, en opciones binarias no podemos hacerlo, nos quedaríamos atrapados en una mala compra, pero pues ya podríamos cambiar nuestra perspectiva y buscar alguna venta en alguna de las próximas velas. Muy bien traders, por acá terminamos esta actividad. Como les he dicho antes, es un video de prueba, entonces necesito que ustedes me comenten en los comentarios qué les ha parecido, si les gustaría que sigamos haciendo esta clase de videos con otro tipo de patrones de velas o con otro tipo de estructuras, o si en realidad sienten que estos videos no sirven de mucho, entonces podemos cambiar otro tipo de contenido que les pueda servir. Muy bien traders, ya saben, cualquier consulta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Yo los veo en un próximo video. Cuídense traders, nos vemos.